¿Y si te dijera que el miedo a estar solo es una trampa? ¿Que todo lo que te han contado sobre la soledad es una mentira diseñada para mantenerte débil? El aislamiento no es fracaso. Podría ser el estado más poderoso que puedes alcanzar. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más profundos de la historia, descubrió algo que aterra al mundo moderno. La soledad no solo es necesaria para la grandeza, es el único camino para convertirte en quien realmente eres. Quédate en verdades incómodas y descubre por qué. Parte 1. La verdad que nadie te cuenta sobre el aislamiento. Nietzsche escribió: conviértete en quien eres. Una frase engañosamente simple que contiene toda su filosofía. ¿Pero qué quiso decir? No sugería que te encontraras a través de un autodescubrimiento superficial. Estaba dando una orden: transfórmate en lo que eres capaz de ser, liberándote de todo lo que te frena. ¿Y qué frena a la mayoría? El rebaño, la sociedad, el pensamiento convencional, la desesperada necesidad de aprobación y pertenencia. Nietzsche vio con claridad penetrante que para volverte excepcional, primero debes separarte del ordinario. Aquí es donde entra el aislamiento, no solo como estrategia, sino como necesidad. La cultura moderna ha convertido nuestro miedo a estar solos en un arma. Nos bombardean con mensajes de que estar aislado significa ser rechazado, no deseado, indigno. Las redes sociales han amplificado este terror: la búsqueda constante de validación, el miedo a perderse algo, la actuación de la conexión. Pero Nietzsche vería esto como cadenas disfrazadas de comodidad. El verdadero potencial permanece latente hasta que te alejas del ruido que ahoga tu ser auténtico. Piensa en cómo usamos el aislamiento como castigo, el confinamiento solitario, el ostracismo social, la exclusión. Nos han condicionado a ver la separación como algo a evitar en lugar de abrazar. Este condicionamiento tiene un propósito: mantener a los individuos excepcionales atados a la mediocridad. La propia vida de Nietzsche demuestra este principio. Renunció a su puesto universitario a los 34 años y pasó la siguiente década en una soledad casi total, vagando por Suiza e Italia, viviendo en pequeñas habitaciones alquiladas. Durante este aislamiento, produjo sus obras más grandes. Asterisco así habló Zaratustra asterisco, asterisco más allá del bien y del mal asterisco, asterisco la genealogía de la moral asterisco, obras que eventualmente remodelarían la filosofía occidental. Su aislamiento no fue una circunstancia desafortunada, sino una elección deliberada. Escribió: necesito soledad, es decir, recuperación, retorno a mí mismo, el aliento de un aire libre, ligero, juguetón. Para Nietzsche, el aislamiento no era privación, era liberación. Esto va en contra de todo lo que la psicología moderna nos dice sobre la importancia de la conexión. Se nos dice que los humanos somos criaturas sociales que se marchitan sin interacción constante. Y aunque hay verdad en nuestra naturaleza social, esta perspectiva omite algo crucial: ¿en qué tipo de humano te estás convirtiendo a través de tus conexiones? Nietzsche distinguía entre el último hombre, cómodo, reacio al riesgo, buscando solo placer y evitando el dolor, y el Übermensch superhombre, el humano que trasciende las limitaciones convencionales para crear nuevos valores y significados. El camino hacia este último pasa directamente por el aislamiento. En aislamiento, te encuentras contigo mismo sin filtros ni distracciones. Este encuentro suele ser incómodo, incluso aterrador. No hay donde esconderse de tus contradicciones, debilidades y potencial insatisfecho. Esta incomodidad explica por qué la mayoría evita la verdadera soledad a toda costa, llenando cada momento con ruido y distracción. Pero lo que están evitando es precisamente lo que los transformaría. Como escribió Nietzsche, hay que tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante. El aislamiento te enfrenta a tu caos interno, la precondición necesaria para convertirte en algo más grande. Parte 2. La mentalidad de esclavo, vs la mentalidad de señor. ¿Por qué el rebaño teme el aislamiento? La idea más radical de Nietzsche fue su análisis de la moralidad a través de lo que llamó la moral de esclavo y la moral de señor. Este marco explica por qué el aislamiento es simultáneamente poderoso y aterrador. La moral de señor, tal como la concibió Nietzsche, surge de la fuerza y la seguridad en uno mismo. Valora la independencia, el coraje, la honestidad y el poder. Crea sus propios valores en lugar de adoptar estándares externos. Su pregunta principal no es ¿qué es bueno?, sino ¿qué es bueno para mí? La moral de esclavo, por el contrario, emerge de la debilidad y el resentimiento. Valora la obediencia, la humildad, la compasión y la conformidad.
Acepta valores externos y busca aprobación. Su pregunta central es, ¿qué pensarán los demás de mí? Estas no son solo categorías abstractas. Son orientaciones psicológicas que determinan cómo abordamos la vida, y nada revela qué mentalidad te domina más claramente que tu relación con el aislamiento. Aquellos gobernados por la mentalidad de esclavo temen el aislamiento por encima de todo, porque su identidad depende enteramente de la validación externa. Sin el grupo para definirlos, dejan de existir en un sentido significativo. Su mayor miedo es ser desconectados de la aprobación que los sostiene. Aquellos con mentalidad de señor, sin embargo, encuentran en el aislamiento no terror, sino poder. No necesitan validación constante, porque su sentido del valor proviene de dentro. Usan la soledad para fortalecerse en lugar de buscar fuerza en los números. La sociedad moderna cultiva sistemáticamente la mentalidad de esclavo al convertir la validación externa en la moneda del valor. Las métricas de las redes sociales, me gusta, seguidores, compartidos, se han convertido en la medida del valor. El mensaje implícito es claro, importas solo en la medida en que otros confirman tu existencia. Este sistema no ocurre por accidente. Una población aterrorizada por el aislamiento es fácilmente controlable mediante la amenaza de exclusión. Adáptate o serás expulsado, sigue las tendencias o vuélvete irrelevante, acepta la sabiduría convencional o serás etiquetado como peligroso. El miedo al aislamiento se convierte en la herramienta perfecta para imponer la mediocridad. Nietzsche vio esta dinámica con notable claridad más de un siglo antes de las redes sociales. Escribió, el individuo siempre ha tenido que luchar para evitar ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces, asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser dueño de ti mismo. Ser dueño de ti mismo. Esto es lo que teme el rebaño y lo que ofrece el aislamiento. En soledad, ya no puedes externalizar tu pensamiento, tus valores o tu propósito. Debes generarlos internamente o confrontar el vacío de su ausencia. La historia revela un patrón sorprendente. Prácticamente todas las figuras que cambiaron fundamentalmente el pensamiento humano pasaron periodos significativos en aislamiento, a menudo involuntario al principio, pero finalmente abrazado. Mandela en prisión, Gandhi en repetidos encarcelamientos, Einstein trabajando solo en la oficina de patentes, Tesla en su laboratorio solitario, Mozart componiendo en reclusión, Buda bajo el árbol Bodhi. Estas no fueron solo circunstancias incidentales, sino crisoles esenciales. El aislamiento eliminó el pensamiento convencional, obligando a estos individuos a percibir la realidad sin la lente distorsionadora de la opinión colectiva. Las ideas a las que llegaron no podrían haber surgido dentro de los cómodos confines del consenso. El propio Nietzsche escribió, todo pensador profundo teme más ser comprendido que ser malinterpretado. Los verdaderos originales saben que sus ideas inicialmente los aislarán aún más, y aceptan esto como el precio necesario de la creación auténtica. Parte 3. Porque el aislamiento es el crisol del Übermensch. En el corazón de la filosofía de Nietzsche se encuentra su concepto de la voluntad de poder. No poder sobre otros, como a menudo se malinterpreta, sino poder sobre uno mismo. Es el impulso de expandirse, crecer y superar la resistencia, especialmente la resistencia interna. Y el aislamiento sirve como su campo de entrenamiento definitivo. Piensa en el aislamiento como entrenamiento de resistencia psicológica. Así como los músculos se fortalecen solo cuando se ven obligados a superar la resistencia, la voluntad se fortalece solo cuando se enfrenta a la resistencia de tus propias debilidades, miedos y limitaciones. En la compañía constante de otros, siempre puedes escapar de la autoconfrontación. Siempre hay otra conversación, otra distracción, otra oportunidad para enfocarte hacia afuera en lugar de hacia adentro. Pero en aislamiento, no hay donde esconderse de uno mismo. Por eso Nietzsche veía el sufrimiento no como algo a evitar, sino como necesario para el crecimiento. Escribió, lo que no me mata, me hace más fuerte. Esta es la paradoja fundamental del aislamiento. Lo que parece debilidad desde fuera es en realidad fuerza en desarrollo. La persona dispuesta a estar sola está desarrollando recursos a los que el perpetuamente conectado nunca accede. En aislamiento, ocurren 3 transformaciones cruciales. Primero, desarrollas autosuficiencia. Cuando no hay nadie en quien confiar, debes volverte ingenioso. Tu bienestar emocional, tu sentido del propósito, tus valores, todo debe generarse internamente en lugar de importarse de otros. Esta autosuficiencia es la base del poder auténtico. Segundo,
te despojas de las identidades falsas. La mayoría construye sus identidades a partir de la retroalimentación social. Se convierten en lo que otros refuerzan en ellos. En aislamiento, estas identidades socialmente construidas se disuelven, revelando lo que Nietzsche podría llamar tu ser auténtico. Sin el espejo constante de la validación social, debes enfrentar lo que queda cuando se elimina la aprobación. Tercero, desarrollas la capacidad para el pensamiento profundo. La vida moderna está diseñada para prevenir el pensamiento profundo mediante la distracción constante. El aislamiento elimina estas distracciones, permitiendo que los pensamientos se desarrollen hasta sus conclusiones lógicas en lugar de ser interrumpidos por notificaciones, conversaciones o entretenimiento. Las ideas que surgen del pensamiento sostenido e ininterrumpido son categóricamente diferentes de las que emergen en fragmentos entre distracciones. Por eso el Zaratustra de Nietzsche, su visión del Übermensch, comienza su viaje con 10 años de soledad en las montañas. Esto no es conveniencia narrativa, sino necesidad filosófica. El Übermensch no puede surgir de la cómoda conformidad de la vida social, sino solo del crisol transformador del aislamiento. Antes de continuar explorando cómo aplicar las ideas de Nietzsche a la vida moderna, quiero agradecerte por tu atención hasta ahora. Si encuentras valor en esta exploración de ideas filosóficas, considera suscribirte a Verdades Incómodas. Regularmente profundizamos en conceptos filosóficos profundos que pueden transformar tu comprensión de ti mismo y del mundo. Ahora, continuemos nuestro viaje hacia la radical comprensión del aislamiento de Nietzsche. Parte 4. ¿Cómo usar el aislamiento para dominar la vida? A Nietzsche no le interesaba la filosofía como mero ejercicio intelectual. Su obra era fundamentalmente práctica, orientada a la transformación más que a la comprensión abstracta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar sus ideas sobre el aislamiento para dominar nuestras propias vidas? El primer paso es abrazar la soledad intencional. Esto no significa convertirte en un ermitaño, sino crear periodos regulares e inflexibles de aislamiento genuino. En el mundo hiperconectado de hoy, esto requiere un esfuerzo deliberado. El verdadero aislamiento significa más que solo estar físicamente solo. Significa desconectarse también del rebaño digital. Sin redes sociales, sin feeds de noticias, sin intercambios constantes de mensajes. Estos son solo el rebaño en forma digital, proporcionando la misma dependencia de la validación externa que Nietzsche identificó como debilidad. Comienza con periodos pequeños, quizás solo 1 hora de completa soledad y desconexión cada día. Luego, extiende gradualmente este tiempo a medida que tu capacidad para la soledad se fortalece. La incomodidad inicial, la ansiedad, el aburrimiento y la inquietud que inevitablemente surgen, no son señales para retirarte, sino precisamente la resistencia que tu voluntad debe superar para fortalecerse. El segundo paso es usar el aislamiento para un autoexamen riguroso. Nietzsche escribió: quien no puede obedecerse a sí mismo, será mandado. El autodominio comienza con el autoconocimiento, y el aislamiento proporciona el entorno ideal para este examen. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué valores sostengo simplemente porque me los dieron? ¿Qué partes de mi identidad existen solo para la aprobación de los demás? ¿Qué haría diferente si nadie se enterara? ¿Qué aspectos de mí mismo he descuidado o reprimido para encajar? Las respuestas a menudo serán inquietantes. Descubrirás cuánto de lo que consideras tú está en realidad construido para complacer a otros. Encontrarás contradicciones entre tus valores declarados y tu comportamiento real. Encontrarás debilidades que has ocultado cuidadosamente incluso de ti mismo. Esto no es agradable, pero es necesario. Como dijo Nietzsche, la serpiente que no puede mudar su piel, tiene que morir. Así también las mentes a las que se les impide cambiar sus opiniones, dejan de ser mente. El tercer paso es crear el lugar de consumir. El aislamiento proporciona el espacio para la creación genuina, ya sea artística, intelectual o personal. Sin el flujo constante de ideas y creaciones de otros inundando tu conciencia, tus propias capacidades creativas finalmente pueden emerger. Nietzsche veía la creación como la actividad humana más elevada, no solo la creación artística, sino la creación de valores, significados, y en última instancia, de ti mismo. Escribió: nosotros somos los que creamos los valores del mundo, y lo hemos estado haciendo todo el tiempo, excepto que no nos dimos cuenta. En aislamiento, comienzas a reconocer tu poder y responsabilidad creativa. Esto no significa que tus creaciones deban ser grandiosas o públicas. Filosofías personales,
Expresiones artísticas privadas, diarios de autodescubrimiento, todas son formas legítimas de creación. Lo que importa es que te conviertas en un productor, en lugar de simplemente un consumidor de significado. El cuarto paso es reintegrarte con fuerza en lugar de dependencia. El objetivo final no es el aislamiento permanente, sino una relación transformada con la sociedad. Cuando regresas de periodos de aislamiento, lo haces no buscando validación, sino ofreciendo contribución, no preguntando pertenezco, sino afirmando. Esto es lo que traigo. El Zaratustra de Nietzsche sigue este patrón. Después de su década de soledad, regresa a la humanidad no porque los necesite, sino porque tiene algo que ofrecer. Este es el movimiento del aislamiento como escape al aislamiento como preparación. La diferencia entre huir del mundo y retirarse estratégicamente para fortalecerte antes de volver a participar. Este ciclo de retirada y retorno crea una relación diferente con la sociedad. Participas no por necesidad, sino por elección, no por miedo, sino por fortaleza. Puedes estar en el mundo sin ser definido por él. Esta es la verdadera independencia, no la libertad ilusoria de hacer lo que quieras, sino la genuina libertad de autodeterminación. Parte 5. Los peligros del aislamiento y cómo navegarlos. Aunque Nietzsche defendió el aislamiento como un camino hacia la fortaleza, también era muy consciente de sus peligros. No todos los que entran en la soledad emergen más fuertes, algunos son quebrantados por ella. Comprender estos peligros es esencial para usar el aislamiento de manera efectiva en lugar de destructiva. El primer peligro es el nihilismo, el colapso del significado que a menudo acompaña la disolución de los valores socialmente construidos. Cuando te alejas de los significados prefabricados que proporciona la sociedad, inicialmente te enfrentas a un vacío. Sin el refuerzo constante de los valores convencionales, todo puede parecer sin sentido. Nietzsche mismo reconoció este riesgo, escribiendo: «Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». El aislamiento te obliga a confrontar el abismo de la existencia sin las cómodas ilusiones que normalmente te protegen de él. Este encuentro con la falta de sentido no es el problema en sí mismo, es una etapa necesaria en el viaje. El peligro viene al quedarse atascado allí, al concluir que, debido a que los significados convencionales se han derrumbado, ningún significado es posible. Nietzsche veía el nihilismo no como un punto final, sino como una transición, una limpieza de valores heredados para dar paso a los autocreados. El segundo peligro es lo que los psicólogos modernos podrían llamar disociación, desconectarse tanto de la realidad social que ya no puedes funcionar eficazmente dentro de ella. El aislamiento puede llevar a una especie de desconexión psicológica, donde las normas y señales sociales se vuelven ilegibles, dificultando o imposibilitando la reintegración. El propio Nietzsche pudo haber sido víctima de este peligro. Su creciente aislamiento en sus últimos años coincidió con su colapso mental. Si bien las causas de su colapso probablemente fueron fisiológicas, la mayoría de los estudiosos creen que sufrió de sífilis, su extrema soledad pudo haber acelerado su desconexión de la realidad compartida. El tercer peligro es la inflación narcisista, confundir el enfoque en uno mismo con la autotrascendencia. En aislamiento, sin la retroalimentación correctiva de los demás, es fácil desarrollar una autoimagen distorsionada donde tus pensamientos parecen más profundos, tus ideas más originales y tu comprensión más completa de lo que realmente son. Por eso Nietzsche enfatizó la importancia del eventual retorno y de probar tus ideas contra la realidad. Escribió: «Un pensamiento viene cuando él quiere, y no cuando yo quiero». Las verdaderas ideas emergen no de la autoabsorción egoísta, sino de un tipo de atención receptiva que trasciende el ego. Entonces, ¿cómo navegas estos peligros? Nietzsche ofrece varias pautas. Primero, aborda el aislamiento como una práctica en lugar de un estado permanente. Los movimientos regulares entre la soledad y la participación crean un ritmo saludable que previene tanto la dependencia de los demás como la desconexión de la realidad. Segundo, mantén un diálogo con grandes mentes incluso en aislamiento. Nietzsche estaba físicamente solo, pero intelectualmente comprometido con los más grandes pensadores de la historia a través de sus obras. Leer profunda y ampliamente proporciona perspectiva que previene tanto el nihilismo como la inflación narcisista. Tercero, prueba tus ideas a través de la creación y la acción. Nietzsche no solo pensó su filosofía, la escribió, intentando darle una forma concreta con la que otros pudieran interactuar. La creación fuerza la claridad y previene el pensamiento vago, y sin cuestionar que el aislamiento a veces puede fomentar. Cuarto,
Usa la naturaleza como correctivo a la sociedad humana. Nietzsche encontró en entornos naturales, particularmente las montañas, un ambiente que era a la vez aislante de la sociedad humana, pero conectado a algo más grande que él mismo. La naturaleza proporciona soledad, sin una desconexión completa de la realidad. Quizás lo más importante es recordar que el aislamiento es un medio, no un fin. El objetivo no es separarse permanentemente de la humanidad, sino regresar transformado, capaz de una conexión genuina en lugar de mera conformidad. Como escribió Nietzsche, cuanto más alto volamos, más pequeños parecemos a aquellos que no pueden volar. Si encuentras valiosas estas ideas, considera suscribirte a nuestro canal Verdades Incómodas para más exploraciones filosóficas que desafían el pensamiento convencional. Ahora, examinemos por qué, a pesar de su potencial transformador, la mayoría de la gente nunca abrazará la verdadera soledad. Parte 6. La advertencia final de Nietzsche. Porque la mayoría nunca hará esto. A pesar de su potencial transformador, Nietzsche sabía que el verdadero aislamiento seguiría siendo el camino de unos pocos en lugar de la mayoría. No escribía para todos. Declaró explícitamente que su obra era para la excepción, no para la regla. Pero, ¿por qué? La razón principal es simple. El aislamiento es doloroso. Te obliga a confrontar todo lo que has evitado enfrentar. Tu soledad existencial, tus miedos no reconocidos, tu potencial reprimido, tu mortalidad. La mayoría de la gente hará casi cualquier cosa para evitar esta confrontación. Como escribió Nietzsche implícitamente en su búsqueda del camino arduo, busca el camino más difícil, más doloroso, más solitario, porque ese es el camino correcto. Solo unos pocos están dispuestos a soportar el esfuerzo de recorrer tal senda. No estaba siendo elitista, sino realista sobre la psicología humana. El camino de menor resistencia siempre atraerá a más viajeros que el camino de mayor resistencia. La tecnología moderna ha hecho que evitar el aislamiento sea más fácil que nunca. Las generaciones anteriores enfrentaban periodos regulares de soledad inevitable simplemente por las limitaciones de la tecnología de comunicación. Hoy, la conexión perpetua es la norma. Debemos luchar activamente contra el flujo constante de notificaciones, mensajes, contenido y conexiones que nos mantienen perpetuamente atados a la mente del rebaño. Este desarrollo tecnológico no es neutral. Como previó Nietzsche, los sistemas evolucionan naturalmente para perpetuarse. Nuestra economía de la atención se beneficia de mantener a la gente temerosa del aislamiento, dependiente de la validación y constantemente comprometida con flujos de contenido. Lo último que quieren estos sistemas son individuos autosuficientes capaces de pensar de forma independiente. Más allá del dolor y las barreras tecnológicas, hay una razón más profunda por la que la mayoría evita el camino del aislamiento. Requiere coraje enfrentar la posibilidad de que gran parte de tu vida se haya vivido según valores que no son verdaderamente tuyos. Es mucho más fácil continuar en ilusiones cómodas que arriesgarse a esta devastadora realización. El propio Nietzsche reconoció lo difícil que era aceptar su filosofía. Escribió: a veces la gente no quiere oír la verdad porque no quiere que sus ilusiones sean destruidas. La reconfortante ilusión de pertenencia, de seguir el camino correcto, de ser normal, estos son narcóticos poderosos a los que pocos renuncian voluntariamente. Por eso Nietzsche hablaba del espíritu libre como una rara excepción, alguien dispuesto a romper con el pensamiento convencional independientemente del costo social y psicológico. No esperaba que la mayoría siguiera este camino, ni los condenaba por elegir la comodidad sobre la transformación. Simplemente reconocía la realidad de la naturaleza humana. Pero para aquellos raros individuos dispuestos a abrazar el aislamiento, Nietzsche ofreció una visión de posibilidad mucho más allá de la felicidad o el éxito convencionales. Lo describió como una especie de autosuperación donde te conviertes no solo en más de lo que ya eres, sino en algo fundamentalmente diferente, lo que llamó el Übermensch. No se trata de superioridad sobre los demás, sino de trascendencia de tu antiguo yo. Se trata de liberarte de los valores heredados para crear los tuyos propios, pasar de la reacción a la creación, de la dependencia a la autosuficiencia. La pregunta final no es si el aislamiento es cómodo, no lo es. La pregunta es si la incomodidad vale la transformación que hace posible. Como dijo Nietzsche, solo el que hace, aprende. Puedes leer interminablemente sobre el potencial transformador del aislamiento, pero solo experimentándolo descubrirás su verdadero poder. Así que la elección sigue siendo tuya. ¿Seguirás evitando la soledad que te aterra, o la abrazarás como el crisol de tu devenir? ¿Permanecerás seguro enredado en el rebaño,
o arriesgarás el doloroso aislamiento que podría transformarte. ¿Aceptarás los valores que te dieron, o crearás los tuyos propios? El desafío de Nietzsche resuena a través de más de un siglo. Conviértete en quien eres. Pero primero, debes estar dispuesto a estar solo contigo mismo. Rainer Maria Rilke, profundamente influenciado por Nietzsche, escribió sobre la importancia de amar nuestra soledad y usarla para expandir nuestro espacio interior. En nuestro mundo hiperconectado, la capacidad de estar genuinamente solo puede ser la habilidad más rara y valiosa que puedas desarrollar. La idea de Nietzsche no era que debas aislarte permanentemente de los demás, sino que sin la capacidad para la soledad significativa, permaneces siempre dependiente, buscando validación externa, siguiendo valores heredados, viviendo la vida de otra persona. La ironía es profunda. Solo aprendiendo a estar verdaderamente, solo puedes conectar auténticamente con los demás. Solo separándote del rebaño, puedes ofrecer algo de valor genuino a la humanidad. Solo abrazando el aislamiento puedes dominar no solo tu propia vida, sino la vida misma. El sendero de la montaña espera. ¿Subirás? Si este viaje por las ideas de Nietzsche te ha resultado revelador, dale a me gusta, suscríbete a Verdades Incómodas para no perderte futuras exploraciones filosóficas, y activa la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir cuestionando las verdades establecidas. Gracias por acompañarnos.